Hola, en este segundo vídeo de la serie de matemáticas básicas vamos a ver funciones, ecuaciones y algo de geometría en el plano y en el espacio. Empezamos con aplicaciones. Vimos en el vídeo anterior lo que era un conjunto, bueno, en realidad no es lo único que no vimos, el resto de cosas se deduce a partir de la noción de conjunto, pero bueno, dijimos que la gente tenía más o menos claro lo que se entendía por conjunto. Bueno, pues una aplicación es una relación entre un conjunto y otro, una forma de asignar a cada elemento de un conjunto A otro elemento del conjunto B, ¿vale? A la aplicación la llamamos con letras F o bueno, cualquier letra. A es un conjunto, B es otro conjunto y B asigna a cada elemento de aquí un único elemento de aquí. Aquí tenemos A1, A2, A3, A4, A5, etc. Y aquí, bueno, B1, B2, 3. Esto es por poner un ejemplo. No tiene por qué ser posible encontrar un orden en A o en B, o no tienen por qué ser números discretos. Bueno, pues lo que hace una aplicación F se puede escribir así, o muchas veces se escribe así, F de puntos A y B. Es a cada elemento de aquí, lo coge y lo lleva en un elemento de aquí. Por ejemplo, A2 lo puedo llevar en B3. A A3 lo puedo llevar también en B3. Bien. Lo que no puedo hacer es a un elemento de aquí llevarlo en dos sitios distintos. Esto está prohibido. A4 o va aquí o aquí, no puedo ir a los dos. Pero sí que puede pasar, ya lo he hecho aquí, que dos de este conjunto vayan a uno único de aquí, como en este caso. Y tú, pues, por ejemplo, aquí. Bueno, vamos a suponer que solo están estos elementos de aquí. Al conjunto este de partida se le llama dominio y al de llegada codominio. Cada uno, bueno, se dice que B1 es la imagen de A1, ¿vale? B2 es la imagen de A4, B3 es la imagen de A2 y de A3, y B4 es la imagen de A5. Y estos números de aquí se dicen que son la preimagen de este de aquí. A1 es la preimagen de B1, A2 es la preimagen de B3, A3 también es la preimagen de B3, etc. Bueno, cuando no ocurren cosas de este tipo, que dos elementos del dominio vayan a parar a un mismo elemento del codominio, se dice que la aplicación es inyectiva. En este caso no lo es, ¿no? Inyectiva es porque coge cada uno de estos y lo inyecta, lo mete sin juntarlos en B. Bueno. Así es que esta aplicación de aquí no es inyectiva, porque este elemento tiene dos preimágenes. Decimos F de A en B. Inyectiva si este símbolo significa para todo, si para todo I en B, por ejemplo. Vamos a verlo de otra forma. Si el hecho de que f de x, ahora voy a decir lo que significa esta notación, igual f de y, implica que x es igual a y. Bueno, esto de aquí, he dicho f lleva A1 en B1, eso se escribe así. F, al aplicarlo a A1, nos da B1. ¿Vale? Así que aquí estoy diciendo, si la imagen de x es la misma que la imagen de y, bueno, puede ser que sean el mismo elemento o que sean distintos. Si esto fuerza a que sea el mismo elemento, el de partida es la función inyectiva, la aplicación inyectiva. En otro caso no lo será, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que f de A2 es igual a f de A3, pero A2 es distinto de A3.
¿vale? Los he puesto en puntos distintos. Así que la aplicación esta no es inyectiva. Basta con que no se verifique esto. Bueno, aquí tengo que haber puesto para todo X en A. Basta con que esta condición no se verifique para un punto, para un conjunto, elemento, para decir que la función, que la aplicación no es inyectiva. Así que puede que en otros sí se verifique, por ejemplo. Si hago lo mismo con A5, con B4, que es f de A5, pues solo tiene una prima imagen. Es decir, si f de... Bueno, si B4 es igual a f de X, entonces forzosamente, viendo aquí de todos los valores que puede tomar X, X es A5. A5, ¿vale? Y B4 es f de A5. Así es que si f de A5 es igual a f de X, entonces X es A5. Bueno, pero decimos que para que la función sea inyectiva... Perdón, estoy intercambiando función y aplicación, porque en general, bueno, depende del contexto, se pueden intercambiar o no. Normalmente se llama aplicación a lo que he definido aquí, entre dos conjuntos cualesquiera, y cuando los conjuntos son números reales o complejos, en vez de llamarse aplicación, pues se le da el nombre de función. Y por eso a veces mezclo aplicación con función. Aquí estaba así. Esta aplicación verifica la condición esta en un punto, pero tiene que verificarlo en todos para ser inyectiva. Al no verificarlo aquí, ya no es inyectiva. ¿Había alguna forma de definir esta aplicación de forma inyectiva? Pues vemos que es imposible, ¿no? Como tenemos más elementos aquí que aquí, alguno de estos tiene que repetirse. Eso en lo que sigue no va a tener mucha importancia, pero en algunas otras, por ejemplo en matemática discreta, aunque parezca una tontería, es muy útil para hacer cierto tipo de demostraciones. Una versión de esto se llama el principio del palomar. Bueno, también puede ocurrir, vamos a definir aquí otra G de A, bueno, como le he llamado a eso, pues A' en B'. A1, A2, A3, y aquí tenemos B1, B2, B3, B4, B5. Bien, y la defino así. Estaba aquí, está aquí y este aquí. Esta aplicación es inyectiva porque cada elemento del codominio tiene una única preimagen. Y, bueno, lo voy escribiendo. G inyectiva. Pero vemos una diferencia entre esto y esto. Aquí todos los elementos de B tenían una preimagen y aquí hay elementos del codominio que no tienen preimagen, ¿no? Por ejemplo, este de aquí o este de aquí. Cuando parte de la preimagen, perdón, cuando parte del codominio se queda sin preimagen, decimos que la función no es sobreyectiva. Y en caso contrario, sobreyectiva. Sobreyectiva cuando llena todo el conjunto de llegada. Y no es sobreyectiva cuando no, cuando se queda con... G es inyectiva y no sobre. Sin embargo aquí F sí que era sobreyectiva, ¿no? Porque llenaba todo el conjunto de llegada. Bueno, esta es la primera forma de hablar de aplicaciones, pero generalmente los conjuntos, ya hemos dicho, vamos a trabajar casi siempre en números reales, no puedo decir uno a uno dónde va a parar cada número real porque es infinito. Entonces suelen darse mediante una regla algebraica, diciendo, dando el número de entrada
pues te dice las operaciones que tienes que hacerle para encontrar el número de salida. Eso es la expresión algebraica de una aplicación o de una función. Pero en adelante voy a hablar de funciones ya. Bueno, no, da igual que hable de funciones o aplicaciones. Bueno. ¿Con qué estaba? Se me ha ido. A ver, sí, la regla algebraica. Por ejemplo, si llevo el 2, lo llevo al 4. El 3 lo llevo al 9. El 4 al 16. El 5 al 25, etc. Vemos que, bueno, no voy a dar toda la lista de números porque es infinita, incluso si estoy solo con naturales, pero veo que lo que estoy haciendo es elevar el número este al cuadrado, ¿no? El que tengo aquí. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Así es que esta aplicación la podemos definir así. F de x, x cuadrado. Eso quiere decir que el numerito que ponga aquí, x representa cualquiera del dominio, pues el número que ponga aquí lo elevo al cuadrado y obtengo la imagen que le corresponde. Ahora sustituir x por el número. Por ejemplo, f de 10 es 10. Sustituyo x por 10 al cuadrado, que es 5. Bueno, muchas veces uno se olvida de estas cosas de aquí que son un poco más teóricas y dice, funciones son estas. Las expresiones algebraicas de esta forma, ¿no? Combinaciones de x y sustituir. Bueno, hay que tener muchas veces en cuenta de dónde procede esto. Esto está bien, pero necesito especificar siempre, para definir bien la función, cuál es el conjunto, el dominio y el codominio. ¿Por qué? Porque esta función, si la veo así, f va a ir de los números reales en los números reales. Entonces la pregunta es, ¿esta función es inyectiva? Pues tal como lo he definido aquí, vemos que no. ¿Por qué? El 1 va a parar a 1 al cuadrado, que es 1. Y el menos 1 va a parar a menos 1 al cuadrado, que de nuevo es 1. Así que aquí vemos dos elementos distintos que van a parar al mismo número en el codominio y f no inyectiva. Pero ¿y si defino f en vez de así? Como f del 0 infinito en r. ¿Vale? La expresión sigue siendo la misma, pero he cambiado el dominio. Ahora en vez de ser r es 0 infinito. Bueno, pues en este caso la función sí que es inyectiva, ¿no? Ahora no me vale esto. No puedo decir que hay dos números que van a parar al mismo, dos números distintos, porque este, el menos 1, no está aquí dentro. No está en el 0 infinito. Así es que he eliminado este caso de aquí. Y si solo considero números positivos, pues está claro que la función que obtengo es inyectiva. Así que las propiedades de la función no solo dependen de su expresión algebraica, sino del dominio y el codominio. Muchas veces no se da, porque es evidente, pero es muy importante. Y no es un problema solo teórico. Bueno, parece que es casi un poco quisquilloso cambiar de aquí a aquí. Vamos a ver que es muy importante en problemas prácticos el definir bien el dominio. Un ejemplo podría ser la búsqueda, bueno, vamos a ver después, aunque esto sí que es, bueno, voy a hablar de optimización, aunque la optimización sí que es un problema que se estudia en bachillerato, para no repetirme, lo trataré en la parte de la serie de universitaria. Pero como adelanto, bueno, pues la optimización consiste en encontrar máximos y mínimos de funciones. Funciones que normalmente son
cosas que nos interesan, maximizar o minimizar, como pueden ser en una empresa los beneficios, o minimizar las pérdidas, o minimizar distancias, etc. ¿Vale? Entonces, puede ser que, vamos a ir al ejemplo más, uno muy tonto, de... Vale. Dispongo de 10 metros de cable y voy a hacer un cuadrado. Para hacer el cuadrado, pues puedo emplear los 10 metros, o puedo emplear solo 5 o 3, ¿vale? Como máximo puedo emplear 10 metros. Bueno, pues ¿cuál es el... ¿Cuánta cantidad debo emplear de alambre para hacer el cuadrado de área máxima? Bueno, si no has estudiado todavía optimización, esto parece paradójico. Si no has estudiado optimización, evidentemente usa los 10, ¿no? Los 10 metros máximo. Si has estudiado optimización, pues a lo mejor, y todavía no lo tienes muy claro, te vas a encontrar a hacer la función, a derivarla, etc. Vamos a hacerlos. El área del cuadrado que puedo formar, pues será, bueno, voy a llamar al lado L, pues L, L, L y L. El área es L cuadrado y la cantidad de cable que he empleado es 4 por L, 4 veces L. 4L. Bueno, pues veo que para hacer área máxima lo que tengo que hacer es L máxima. Y para hacer el L máximo lo que tengo que hacer es emplear la máxima cantidad posible de cable, es decir, emplear los 10 metros. Bien, si simplemente te fijas en esto, que pasa mucho en problemas de optimización, dices, defino la función, veo, bueno, la condición es que el cable sea menor o igual que 4 por L, que es la longitud de esto, sea menor o igual que los 10 metros máximos, ya 10. Función optimizar, A, que depende de L, restricción, y dice, bueno, aplico el método, derivo, tal. Bueno, si aplicas el método lo que encuentras es justamente esto, que la función a optimizar no tienes un máximo en todo R, ¿vale? Esto crece indefinidamente, el área va indefinidamente, va siempre siendo más grande, cada vez aumenta más, así es que puedes decir, no tiene solución, no, hay que tener muy en cuenta esto de aquí que te está dando el dominio. El dominio de la funcionaria no es todo R, el dominio de la funcionaria es este. Tienes 10 metros para el cable, si la variable es L, pues el dominio será, despejo aquí, todavía no he visto ni ecuaciones ni cosas de estas, pero bueno, despejas aquí L, ¿vale? L puede valer como mucho 10 cuartos. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que un problema que he visto como en todo R, o viendo solo las expresiones algebraicas, esta de aquí no tendría solución, teniendo en cuenta su dominio, el dominio que no viene impuesto por la expresión algebraica esta, sino por las condiciones del problema, sí que tiene solución. La solución es coge todo el cable. Esto de todas formas, cuando lleguemos a optimización, quedará muchísimo más claro. Bueno, un problema común que suelen dar a los niños de la ESO o de bachillerato, y a lo mejor también pueden ponerlo en la universidad, es, dada una expresión algebraica, decir cuál es su dominio. Si yo pongo esto, y me dicen cuál es el dominio de f, eso se escribe así muchas veces, d de f o dom de f o cualquier cosa de ese tipo. Bueno, está claro que con lo que he dicho antes no podríamos responder, ¿no? Digo, bueno, es que aquí no me has dado ninguna función, la función tienes que decirme justamente cuál es el dominio. Antes no puedes dejármelo aquí como una interrogación. Y puedes dar un montón de dominios para esta función de aquí. Pero cuando te preguntan algo de este tipo, lo que te están diciendo es, vale, puedes dar un montón de dominios, ¿cuál es el más grande posible que puedes darle? Y eso quiere decir, encuentra el mayor conjunto posible de números reales para los cuales esta expresión tiene sentido. En este caso,
vemos que hay un problema, que podríamos tener un problema, ¿no? X no puede tomar cualquier valor. Si por ejemplo le doy a X el valor 10, nada, perfecto. F de 10 es la raíz de 10 menos 1 igual a la raíz de 9 igual a 3. Repito lo que dije en el vídeo anterior. Raíz de 9 es, si estamos resolviendo ecuaciones, va a ser más menos 3, pero si no, es 3. La raíz consideramos que expresiones de este tipo se refieren a la positiva. Vale, con 10 no hemos tenido ningún problema. Vamos a ver qué pasa con 0. F de 0 es la raíz de 0 menos 1 igual a la raíz de menos 1. Bueno, como estamos... Vale, no lo he dicho antes. Estoy trabajando con funciones reales. Así es que espero que lo que me dé aquí sea un número real. Y esto de aquí no es un número real, ¿no? Dentro de los reales, esto no tiene sentido. De los imaginarios sí hemos dicho que esto es i, número i. Pero dentro de los reales esta expresión no tiene sentido. Así que decimos que el 0 no está en el dominio de f. Bueno, ¿cómo busco el resto? No tiene sentido ponerse aquí a poner números al azar, ¿no? Bueno, de lo que me di cuenta es de lo que ha fallado aquí. Lo que ha fallado aquí es que he obtenido un número negativo. Esto de aquí es menor que 0. Y no puedo hacer la raíz cuadrada un número negativo. Así que esto de aquí no puede ser negativo. Y de ahí deduzco cuál es la condición para encontrar el dominio. El dominio de f de x, el dominio de f será el conjunto de números reales tales que la expresión de aquí es mayor o igual que 0. El 0 también lo admito porque la raíz de 0 es 0. Lo que no admito es menor que 0. Y ahora, bueno, cuando estudiemos inecuaciones, que será en unos minutos, veremos cómo poner esto, dar directamente el intervalo. En vez de decir la condición esta, pues resolver esta condición para x. Es decir, x expresamente qué valores puede tomar y cuáles no. Pero el primer paso, el paso inicial es este. Bueno, igual que las raíces nos dan problemas para números negativos, estas son raíces cuadradas. Lo mismo pasa con una raíz cuarta, sexta, octava, etc. Raíces de índice par no pueden aplicarse a números negativos, porque al ser par, lo que tenemos es un número par al multiplicarse. Un número par de signos que siempre va a ser o menos por menos por menos una cantidad par de veces que es positivo, o más por más una cantidad par de veces, bueno, la cantidad que sea que siempre es positivo. Así que primera condición a la hora de calcular dominios máximos, es que la raíz par de algo necesita que algo sea mayor o igual que 0. Si no, dentro de los números reales no tiene sentido. En los complejos sí, pero estos problemas se formulan siempre en números reales. Otra restricción que podemos encontrarnos en las fracciones. La primera además que se estudia en el colegio. Si pruebas con la calculadora 1 partido 0 o cualquier número partido 0 te va a dar un error, ¿no? Pues muestra ahí. Es decir, no podemos dividir entre 0. Algo, cualquier cosa. Algo partido esto de aquí. Voy a llamarlo denominador. Numerador partido denominador. Entonces el denominador debe ser distinto de 0. El otro tipo de restricciones en los logaritmos. Esta no es tan evidente, pero en el logaritmo en base de algo es muy parecido a la raíz. Necesito que a lo que le calculemos el logaritmo sea mayor a estricto que 0. No mayor o igual, sino mayor a estricto. ¿Por qué? Bueno, pues logaritmo en base a
de algo será un número x si a elevado a x da algo, ¿no? A lo consideramos positivo. Si esto de aquí es positivo, las bases que tenemos son positivas, nunca vamos a obtener, elevándolo a cualquier cosa, a cualquier exponente, nunca vamos a obtener un número negativo, ¿vale? Y tampoco vamos a obtener el 0. Así que lo que tengamos aquí, a lo que le calculemos el logaritmo, tiene que ser positivo, mayor o estricto que 0. Quitando estas de aquí, cualquier otra expresión de las que se trabajan habitualmente tiene sentido siempre, ¿vale? X elevado a algo elevado a cualquier otra cosa se puede hacer. Senos de cualquier número se puede calcular, coseno de cualquier número se puede calcular. La tangente, volvemos a tener un problema, pero no es un caso aparte, ¿vale? La tangente de por ejemplo, de 3. A ver. Tenemos aquí esto. Estoy recordando la parte de trigonometría, ¿vale? Aquí estaba el seno, la parte de aquí, y aquí el coseno. La tangente de alfa, esto de aquí es alfa, dijimos que era el seno partido coseno. Así que la tangente no se puede calcular a cosas en las que el coseno sea 0, ¿vale? Porque en realidad la tangente es un cociente y entonces estamos aquí. No podemos hacer que el denominador sea 0. Así que la regla de la tangente, bueno, podemos ponerla aparte, pero en realidad basta con conocer esta y saber que la tangente es un cociente. ¿Y el coseno cuando se me hace 0? Pues se hace 0 aquí y aquí, ¿no? Esto es pi medios y esto es 3 pi medios. Y además en cualquier vuelta, ¿vale? Pues en pi medios más medias vueltas más kpi. Por ejemplo, pi. La tangente de pi medios no existe. Pero no es una regla aparte. Y no la voy a poner como una regla aparte porque no hay que recordar tanta cosa. Hay que recordar, se deduce muy fácilmente. Tangente es seno partido coseno, pues el coseno distinto de 0. En los puntos en los que el coseno se anula, hay que quitarlos del dominio. Vamos a ver ahora la expresión gráfica. En el caso de funciones de R y de R. A la función f de x muchas veces se la llama y. Entonces, cuando tengo una f de x igual a x cuadrado, que es la que puse antes, también puedo escribirlo de esta forma, y igual a x cuadrado. Bueno, voy a hacer un eje de coordenadas. En el eje horizontal voy a poner la x, y en el eje vertical f de x, o la y igual a f de x. Entonces, voy a representar esta, ¿vale? X cuadrado, voy a dar unos pocos valores. Ya no voy a poder hacer más de eso. Bueno, f de 0. X y f de x. 0, pues f de 0 es 0 al cuadrado, que es 0. 1, pues 1 al cuadrado, 1. Menos 1, por ejemplo. Voy a hacerlo también por aquí. Además, vamos a ver así más cosas interesantes de funciones. Menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. 2, 2 por 2, 4. Menos 2, también 4. 3, 9. Menos 3,
9, etc. Bueno, pues voy a poner esos puntos. 0, busco 0 en el eje horizontal, aquí. Y 0, pues 0 en el eje vertical, aquí también. Donde se cruzan, eso. El 1, 1, pues 1 en la X y 1 en la Y, donde se cruzan, aquí. Menos 1, 1, menos 1 en las X, hasta aquí, 1 en la Y hasta aquí, donde se cruzan, 2, 4, 2, 4, y menos 2, 4, y 3, 9, ese ya no me cabe, ¿no? Aquí. Y ahí. Menos 3, 9. Bueno, si hubiese rellenado los demás puntos, porque esto son números reales, ¿vale? No es que es entre 0 y 1 no haya ningún número, puedo poner cualquier otro. Lo que se obtiene es una curva así. Bueno, esto que nos ha salido aquí es característico de cuando tenemos aquí un cuadrado o en general un polinomio de grado 2. Ahora después vemos lo que son los polinomios. Se llama parábola y no siempre, bueno, sí, todas las parábolas son simétricas respecto de algún eje. Cuando aquí es de esta forma tan sencilla, cuando no tengo ningún término en X, eso lo vemos después, el eje de simetría es este de aquí, el eje Y. Cuando una función es simétrica respecto del eje Y se llama par, función simétrica par. ¿Y qué debe verificar una función para ser simétrica par? Para ser simétrica respecto de este eje. Pues justamente esta propiedad, que f de x sea igual que f de menos x, ¿no? Vemos que aquí, al sustituir 1 por menos 1, obtenemos el mismo resultado. Lo mismo para el 2. El 2 da la misma cosa que el menos 2, el 3 da lo mismo que el menos 3, etc. Así que una función es simétrica par cuando f de un número es igual a f de su opuesto. Otro tipo de simetría es la simetría impar. De esa voy a hacer el dibujo directamente. Bueno, voy a poner un ejemplo también. G de x igual está entre dominio R, codominio R, x al cubo. Es que esta no me va a caber y además es complicarse mucho habiendo otra más fácil. G de x igual a x. ¿Qué quiere decir esto? Que cada elemento lo lleva en sí mismo. Esta además se llama la función identidad. Y después veremos que es muy importante, es una función muy especial. Voy a hacer la tabla, x, f de x, o y, me da igual. Menos 1 me da menos 1, al 1 me das 1, bueno, 0, vamos a ir en orden, 0, 0, 1, 1, 2, 2, menos 2, menos 2, 3, 3, menos 3, menos 3, etc. Aquí vemos que la función no es simétrica par, es decir, al cambiar un número por su opuesto no obtengo la misma cosa. Cambiar menos 1 por 1 obtengo cosas distintas. ¿Qué es lo que he obtenido? La misma cosa pero cambiada de signo. Vamos a ver que si pasa lo mismo con el 2. Al cambiar 2 por menos 2 obtengo la misma cosa cambiada de signo. Al cambiar el 3 por menos 3, la misma imagen cambiada de signo. Vale, vemos que no es simétrica par, pero que verifica esta cosa de aquí. Que f de menos x, al cambiar x por su opuesto, lo que obtengo es el f de x cambiado de signo. Vamos a ver si eso es importante. Bueno, pues represento esta. El 0, 0 está aquí. El menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. El 1, 1. Aquí. El 2, 2.
y el menos 2, y lo que se obtiene es una recta que, bueno, es verdad que no es simétrica respecto de este eje, así que no es simétrica par, ¿no? De hecho, si le hago la simétrica, lo que tendría es esto. Pero sí que es simétrica respecto de un punto. Este es un tipo de simetría en el que a lo mejor no se hace mucho hincapié en el colegio. La simetría respecto de un punto, la simetría central. La simetría respecto de un punto quiere decir, si este es el punto de simetría, no un eje, sino el punto de simetría. Aquí tengo un punto A, su simétrico será, trazo una recta que pasa por los dos puntos, y mido esta distancia y lo pongo aquí. Aquí está A'. Y si aquí está el punto B, pues su simétrico, aquí, B'. Y si aquí está el C, su simétrico, esa distancia aquí C'. Lo que hace es invertirnos la imagen. Es lo que pasa, por ejemplo, si pongo aquí una lente, ¿no? Y un dibujo. Una lente y las distancias igual. Perdón, una lente, no. Un orificio, cualquiera, una película. Una pared, un orificio, pues las imágenes se proyectan aquí, invertidas. Así que el orificio es lo suficientemente pequeño. Bueno, pues eso es lo que nos pasa aquí, ¿no? Este es el punto de simetría y este le corresponde a este de aquí, etc. A lo mejor con este dibujo no se ve muy claro. Bueno, cualquier recta que pase por aquí va a tener este tipo de simetría. Un dibujo más característico de una función simétrica de este tipo, esto se llama simetría impar. Simetría par es respecto del eje y simetría impar respecto del origen de coordenadas. Y un dibujo característico de una función de ese tipo es, por ejemplo, ¿vale? Aquí veo que el simétrico de este punto respecto de esto es este de aquí, ¿vale? Esta es la gráfica, simétrico de este punto respecto de este hasta aquí. Si lo hubiese hecho bien, a lo mejor está un poco más claro, pero el simétrico de este hasta aquí, el simétrico de este aquí, etc. ¿Vale? Así que vemos que todos los simétricos de una parte están en la otra. Bueno, si nos piden determinar la simetría de una función, bueno, si está dada la gráfica es muy fácil. Puede ser par, impar o poder no tener ningún tipo de simetría, que será lo más común. Y si lo que tenemos es la expresión algebraica, vemos que lo más fácil es calcular f de menos x. Calculamos f de menos x y si nos da lo mismo que la expresión de partida, es decir, que f de x es simétrica par. Si f de menos x nos da lo mismo que la expresión de partida cambiada de signo, será simétrica impar. Y si nos da algo que no tenga nada que ver, pues no será simétrica. O tendrá algún tipo de simetría que no es ninguno de estos dos. Y estas son las simetrías importantes, ¿vale? ¿Puede haber un tipo de simetría que no sea de estas? Pues sí, claro. Simetría respecto de un punto distinto del eje de coordenadas y simetría respecto de una recta distinta del eje Y. Por ejemplo, cualquier parábola es simétrica, pero no todas son simétricas de este tipo. Si este es el eje de coordenadas, esta parábola es simétrica respecto de este eje, pero no es simétrica respecto de esto. Así que esta no decimos que sea simétrica. Vamos a ver algunas funciones en concreto. No, vamos a hablar de inversas de... No, sí, ya que estamos con gráficas, vamos a terminar con las gráficas, perdón. Hemos visto cómo dando valores podemos hacernos una idea de la gráfica de algunas funciones, conocida su forma algebraica, su expresión. Ahora voy a hacer el dibujo de las principales funciones, ¿vale? Las funciones de tipo estas funciones se llaman funciones afines,
Si b es igual a 0 se llama funciones lineales. Son muy importantes en álgebra lineal, en matemáticas, en la próxima serie, la de nivel universitario, haremos un par de vídeos sobre álgebra lineal y todo el álgebra lineal se centra en aplicaciones lineales. Aplicaciones lineales no de RNR, sino de espacios de dimensiones mayores. Pero en definitiva es... Y al sumarle un término, pues ya no es lineal, se llama afín. En dimensión en la que estamos, en dimensión 1. Esto es una recta. El término este, que multiplica a la x, es la pendiente de la recta. Y esto de aquí, el punto en el eje y donde la corta. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo de f de x igual a 3x más 1. Bueno, si le doy valores, el primer valor que le puedo dar es el 0. Veo que si x vale 0, y o f de x vale 3 por 0 es 0 más 1, 1. Pues el 0 en el x le corresponde el 1 en el y. Cuando x vale 1, pues tengo 3 por 1, 3, más 1, 4, que al 1 le corresponde. Aquí está. Al menos 1, pues menos 3 más 1 son menos 2. Menos 1 está ahí. 2. Menos 2 está aquí. Y bueno, lo que sale es una recta. Puedo seguir dándole valores, pero tampoco voy a insistir. Dices, mira, ha cortado aquí en el 1 y aquí tengo un 1. ¿Pasará eso siempre? Pues sí. Es muy fácil encontrar el punto de corte con los ejes. Sobre todo el punto de corte con el eje y. ¿Por qué? Porque para eso basta con darle a x el valor 0. Cuando x está 0 aquí, el que le corresponda en el eje y va a ser justamente donde corte la gráfica al eje y. Así que al hacer x0 lo que nos queda es siempre el término este, el d. A por 0 es 0, da igual el valor de a, no nos queda bien. Por eso a b se le llama muchas veces ordenada en el origen. Este es el origen y este es el eje de ordenadas. Eso no lo he dicho antes. Esto se llama eje de ordenadas y este el de abscisas. Así es que muchas veces a b se le llama ordenada en el origen. Y el papel de a es, lo he dicho antes, es el dependiente. Porque vamos a ver aquí que la pendiente de esto es 3. La pendiente es la... Cuando tenemos una recta, la pendiente de una recta, escogemos dos puntos, los que queramos, es siempre la misma, y vemos cuánto hemos avanzado en vertical, la altura que hemos ganado o perdido. En este caso hemos ganado, si cojo estos dos puntos, el 0 y el 1, en vertical hemos avanzado, la variación en y es 3 unidades, ¿no? Y en horizontal hemos avanzado 1. ¿Vale? Lo que tengo es pendiente 3 partido 1, que es 3. Así que el coeficiente de la x es la pendiente. Esto pasa lo mismo con cualquiera, ¿vale? Pasa siempre igual. ¿Por qué? Cojo en la forma genérica esta de aquí, no en este caso concreto. Como he dicho que en una recta la pendiente la puedo calcular cogiendo dos puntos cualquiera de referencia, pues lo más fácil es coger el 0 y el 1. La variación en x es f de 0 o f de 1 menos f de 0, que es igual a... f de 1 es a más b menos f de 0 es 0 por a es 0 menos b, que es igual a más b menos b, a. Y la variación en y, perdón, esta es la variación en y, ¿vale? La y es la f de x, así que vale. Y la variación en x es por los valores de x que le he dado. El primer valor que le he dado es el 1 y el segundo valor que le he dado es el 0.
igual 1. Así que la pendiente, que es la variación en y partido de la variación en x, es... Voy a poner así la expresión, porque esto después cuando estudiemos derivadas lo vamos a recordar. Igual a el coeficiente de la x. Esto de las pendientes es muy importante, mucho más de lo que parece. De hecho, casi todo lo que vamos a ver en la parte de matemáticas universitaria está relacionado con esto, salvo la parte del álgebra lineal y el principio de cálculo que va a ir orientado a encontrar esto. En lugar, estas cosas, al tomar la variación en x infinitamente pequeña, lo que es el límite, cuando x tiende a 0, nos da la pendiente de una gráfica cualquiera, porque esto he dicho que es muy importante, hacía falta que fuese una recta. Cuando no es una recta, la forma de medir pendientes pues puede ser eso, tomar límite. Cuando la variación en x tiende a 0 cerca del punto, lo que se obtiene es la derivada de la función. Y el cálculo diferencial, que es el cálculo con derivadas, es importantísimo. Importantísimo porque, fíjate, te relaciona el cambio en una magnitud comparado con el cambio en otro, o la velocidad a la que cambia la magnitud. Así que cuando estemos hablando, cuando tengamos relacionadas dos magnitudes, físicas, químicas, biológicas, o lo que sea, o abstractas, por una expresión algebraica y queramos medir el cambio de una en relación a la otra, lo que estamos hablando es de derivar. Y bueno, todos los sistemas, ¿no? Casi siempre lo que buscamos es medir el cambio, ¿no? No me interesa mucho estudiar sistemas estáticos. Bueno, sí puede interesarlo, no tendría. ¿Qué más cosas? Sí, estábamos viendo algunas funciones elementales. La más elemental es esa, que es una recta siempre. Dentro de esta categoría entra la que he visto antes, ¿no? La de f de x igual a x. En este caso, a es igual a 1 y b es igual a 0. Quiere decir que esto es f de x igual a 1 por x más 0. Así que lo tomo así. Es una pendiente, tiene pendiente 1, corta al origen, corta al eje y en 0, en x igual a 0 y b 0, que es el origen de coordenadas. Es una función simétrica impar, es la identidad y gráficamente es la bisectriz del primer y el tercer cuadrante. Siguiendo en complejidad, aumentando un poquito la complejidad, vemos que aquí entra en juego el multiplicar la variable x por un número y sumarle otro número constante. Pues ahora decimos, vamos a multiplicar la variable por sí mismos y hacer las otras combinaciones que teníamos antes, ¿vale? Es decir, voy a admitir ahora tomar potencias. F de x va a ser un número por x cuadrado más otro número por x más un número que no tiene x. Bueno, esto es también hemos visto antes un caso particular de esta, en el que a era igual a 1, b igual a 0 y c igual a 0, es decir, f de x igual a x cuadrado, que era la parábola. ¿Vale? Estas son siempre parábolas, las gráficas de estas funciones son siempre parábolas. Y bueno, se llaman polinomios de segundo grado. Ahora vamos a ver lo que es un polinomio en general. Bueno, ya se va. La siguiente generalización será admitir también cubos, ¿no? Después también admitir potencias cuartas, etc. Pues un polinomio, ya lo digo, es tomar potencias de x y multiplicar por coeficientes. El polinomio más sencillo, el que he puesto antes. Bueno, hay una más sencilla todavía que no lo he puesto, que es la función constante. Las dos cosas. Que es un polinomio de grado 0. Un polinomio de grado 1 es la función lineal, la de antes. Un polinomio de grado 2 es esta. Grado es el exponente de la x más grande. Aquí tengo una x con exponente 2, aquí tengo una x con exponente 1, que no se pone, y aquí, si quieren, lo vemos como que tengo una x con exponente 0, porque cualquier número elevado a 0, dicho que da 1, ¿no? Y multiplicar c por 1 es
Así es que polinomios son combinaciones de potencias de x y multiplicadas por constantes y sumadas. Y a la mayor potencia, pues grado del polinomio. Este es un polinomio de grado 2, que es una parábola, que ya lo he puesto antes. Dependiendo del signo de esto de aquí, que se llama el coeficiente líder. El coeficiente líder es el coeficiente de la x de mayor potencia. Pues si el signo es positivo, la parábola tendrá ramas hacia arriba. Y si el signo es negativo, las ramas son hacia abajo. No todas las parábolas son simétricas pares, solo aquellas que tienen como eje de simetría el eje Y. Hay una fórmula para ver dónde pasa el eje de simetría, bueno, dónde está el vértice de la parábola. El vértice es esto de aquí. No la voy a decir ahora, bueno, se la digo porque y así después vemos con una motivación de optimización de funciones. En bachillerato o en la ESO seguramente dicen que el vértice de una parábola se calcula así. Bueno, estamos en un eje cartesiano, así que tenemos cada punto vendrá dado por dos números, ¿no? La x, el primer número del vértice, se obtiene así. V, voy a llamar V al vértice, V va a ser el punto, ¿cómo lo llamo? V1, V2. Esta es la coordenada en X y esta es la coordenada Y. Bueno, pues la coordenada X del vértice es menos B partido 2A. ¿Y por qué es esa? Bueno, hay una forma fácil de verla aquí y después vamos a ver una más bonita que es usando derivadas. Vamos a... la dejo así y la vemos directamente con derivadas después, ¿vale? La justificamos. Bueno, pues cuando esto coincida con 0, cuando la componente esta sea 0, significará que el vértice está situado sobre el eje Y, y entonces, como el eje de simetría de una parábola pasa por el vértice, si el vértice está en el eje Y, significará que el eje de simetría coincide con el eje Y. Así que la parábola será simétrica bar. Y eso ocurre cuando esto de aquí vale 0, es decir, cuando B es igual a 0. Así que todas las parábolas que no tengan este término de aquí serán simétricas pares. Y si lo tienen, pues no. Pero esos son polinomios. Ese era un polinomio de grado 2. Un polinomio de grado 3 puede ser... Vemos que no tiene por qué tener todos los términos. De grado 3 porque la mayor potencia es 3. Es decir, bueno, es que no hay potencia de 2, tampoco pasa nada, ¿no? Este es un polinomio de grado 3 incompleto. El polinomio completo pues tiene un término en grado 2. Y lo mismo con 4, 5, etc. Repito, bueno, está ordenado, no tienen por qué dártelo ordenado. Cuando tienes combinaciones de potencias de x y multiplicadas por coeficientes y sumadas o restadas, pues tienes polinomios. La mayor potencia, en este caso es 3, es el grado, y al coeficiente de ese término se le llama término líder o coeficiente líder. Bueno, a todo el término se le llama término líder y esto de aquí coeficiente líder del polinomio. Los polinomios de grado 3, algunos, no todos, son simétricos impares. De hecho era el ejemplo el primero que iba a poner, que al final no lo puse, el de x al cubo. Bueno, las funciones más sencillas son esas, los de tipo polinómico. También hay una función que no he dicho, la más sencilla de todas, que es la constante. Por ejemplo, este de aquí. F de x igual a menos 2. ¿Qué estoy diciendo? Que a cualquier elemento que meta aquí, que le dé como argumento... no lo he dicho antes, esto de aquí se llama el argumento, ¿vale? El argumento de una función es lo que tiene aquí entre paréntesis, la variable. Pues
cualquier número que ponga en el argumento de esta función me va a dar menos 2. Por eso se dice constante, es constantemente menos 2. ¿Y cuál es la gráfica de esta función? Bueno, pues voy a hacer si quieres una tabla para hacernos una idea. X, Y o f de x, de lo mismo. 0, 1, 2, 3. Vale. F de 0, pues sustituyo x por 0, dices no hay x, bueno, pues no haga nada, que es lo que sale menos 2. Sustituyo en 1, sustituyo x por 1, ¿dónde? Pues si no está, nada, menos 2. Control, menos 2, etc. ¿Vale? Y si lo dibujo, pues es al 0, menos 2. Al 1, menos 2. Al 2, menos 2. Al 3 le doy el menos 2. Y por aquí pasaría lo mismo, ¿no? Menos 1, menos 2. Así que vemos que las funciones constantes son rectas horizontales. También se puede relacionar esto. Hemos visto que las funciones que nos daban rectas eran las lineales, ¿no? Las afines. Las del tipo f de x igual a x más b. Y vemos que esta no es de una recta. Bueno, es que esta, la constante, es de este tipo, tomando a igual a 0, ¿no? Esta es la función constantemente b. Pero bueno, aunque sea del mismo tipo, conviene estudiarla. Es la función más simple, pero puede confundir un poco al principio, cuando uno está trabajando con funciones. Lo siguiente que podemos hacer, aumentando la complejidad, ya hemos sumado números, multiplicado por sí mismo varias veces, vamos a dividir, ¿no? Esas son las funciones racionales. Las funciones racionales se obtienen dividiendo polinomios. A los polinomios muchas veces en vez de llamarlos f, g, h se les llama con letras p y q. P de x partido q de x. Cuando tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, lo que tengo es una función racional. Las funciones racionales tienen formas un poco más complejas que las de polinomios. Todavía no hemos estudiado límites, eso lo vamos a ver después, así que ahora no voy a hacer mucho hincapié en este tipo de funciones. Son las que suelen salir cuando te preguntan, bueno, en los ejercicios típicos de límite, de representar funciones usando límite, porque son fáciles de tratar y muy completas. Completas de que hace falta usar casi toda la teoría que se utiliza, que se explica en ese tema. Bueno, estudiando el dominio de esta función vemos que no siempre va a ser posible sustituir x por un número, por el que quiera, ¿no? Como tenemos una división, lo que teníamos que evitar es que el denominador fuese 0. Así que el dominio de esta función, el dominio de la función racional, será aquel en el que los puntos del denominador sean distintos de 0, que no se anulen. Bueno, pues habrá que resolver una ecuación, tampoco voy a entrar en eso porque todavía no es el momento, pero habrá que ver qué puntos, qué x, hacen que q sea 0. Y en esos puntos lo que ocurrirá es una división entre 0, que en la mayoría de los casos, no siempre, nos va a dar asíntota, nos va a dar cosas así. Por ejemplo, si se me hace 0 aquí y aquí, pues una gráfica tipo de aquí podría ser algo así. Si tuviese por aquí otra asíntota, ¿vale? Y aquí puedo tener algo así. Hay una grandísima variedad de dibujos de este tipo. Casi todas forman ramas de este tipo o de este. Y las vamos a estudiar en más detalle después. Después ya en la parte de matemáticas un poco más avanzada, aunque esto se estudia a nivel de bachillerato, cuando veamos límites de funciones. Un caso muy particular y muy ilustrativo es este. 1 partido x, lo que nos da es una hipérbola.
Una cosa así. Vemos que esta función no está definida en 0, el 0 no está en su dominio, no podemos dividir entre 0, y efectivamente, si evaluamos x en 0, vemos que no le corresponde, si subimos no corta la rama y tampoco la corta por debajo. También vemos justamente que en el punto en el que no está definida en 0 es donde se me aprecia de una rama de este tipo. Y eso es lo que va a ocurrir casi siempre, a no ser que ese punto también anule al numerador. Las ramas de este tipo, bueno, aquí lo que vemos es que la función se aproxima, la gráfica se aproxima mucho a este eje sin llegar a tocarlo. Puede seguir y conforme vayamos bajando se va a acercar más, pero no lo corta. Eso se llama una asíntota, cuando ocurre algo así. Aquí también tenemos otra asíntota. Se acerca mucho a esta. Y bueno, esta se llama asíntota vertical y esta una asíntota horizontal. Hay otro tipo de asíntotas, que son las asíntotas oblicuas, que es cuando se aproxima a una recta que no es ni horizontal ni vertical, sino oblicua. Una gráfica de este tipo tendría una asíntota oblicua aquí. Lo he dibujado muy mal. Aquí se ve a lo mejor un poco mejor. Aquí vemos que esto se aproxima a una recta, pero no llega a tocarla. En realidad, lo de no llegar a tocarla se dice muchísimas veces cuando se está explicando a los niños pequeños, pero puede tocarla y seguir siendo una asíntota. Lo que hace falta es que se aproxime a esa recta cada vez más. Por ejemplo, si dejo caer una pelota y mido la altitud, la pelota lo que me hará es una cosa así. Bota, pero bota un poco menos, el siguiente bote un poco menos, etc. Si represento la altitud frente al tiempo, en este eje, como variable x, ahora no la llamo x, t, tomo el tiempo, y la función va a ser la altura en función del tiempo. Bueno, el tiempo 0 está donde la dejo caer, cae, rebota, y suponiendo que el bote sea cada vez más pequeño pero que no se disipe por completo la energía, lo que obtenemos es que la gráfica tiende cada vez más, se acerca cada vez más a esta recta horizontal. Así que esta recta decimos que es una asíntota para esta función, y en este caso sí que llega a cortarla, ¿vale? La corta aquí, la toca aquí, la toca aquí, etc. en infinitos puntos. Así que no es importante que la corte o no, lo importante es que se aproxime cada vez más a ella. Y bueno, de este ejemplo concreto, de este ejemplo físico, se ve la importancia de las asíntotas, ¿no? La asíntota podemos verla en sistemas de este tipo, en sistemas dinámicos, como casi siempre como un comportamiento en equilibrio, un comportamiento estable, un comportamiento hacia el que tiende, hacia el que pueda entender cierta cosa. Por ejemplo, otro podría ser en dinámica de poblaciones. Bueno, eso lo vamos a estudiar, creo que voy a poner este ejemplo en ecuaciones diferenciales, en la parte más avanzada. Pero, bueno, aquí no hace daño. La solución a esa ecuación, una ecuación diferencial que te dé en un modelo bastante sencillo, pero no el más sencillo, no el malthusiano, de crecimiento de poblaciones, pues vamos a ver que hay... Este es el tiempo, ¿vale? En el eje Y lo que representamos es la población de cierto, lo que sea, algunos animales, y veremos que usando cierto modelo de crecimientos hay un número inicial de la población crítico, este de aquí, ¿vale? Por ejemplo, esto de aquí es el 0, aquí están los ejes T y
y la población de dt. Este es aquí está p igual a 0, etc. Y aquí el número crítico, k. Bueno, si la población inicial está por debajo de k, lo que ocurre son soluciones de este tipo, que lo que quiere decir es que la población se extingue, ¿no? ¿Por qué? El dibujo que me ha salido es que no se extingue nunca, que cada vez se acerca más a esta recta. Pero bueno, lo que vemos es justamente eso. Tiende a la posición de equilibrio, 0 elementos en la población, es decir, el comportamiento límite de esta población, cuando haya pasado suficiente tiempo, se comportará como esta, como la recta a la que se acerca, como su asíntota, que representa la extinción. Y por aquí puede haber otra recta. Si estoy por encima de este valor crítico, aumenta. Y aumenta sin llegar a pasar otro valor crítico de aquí, que es el valor límite de esa población. Ya está. Bueno, veremos muchísimas más cosas de este tipo en ecuaciones diferenciales. Este saldrá con una ecuación muy simple, y tiene cosas muy interesantes. Vale, aquí, de hecho, para ir motivando un poco lo que viene después, este valor crítico es... Fíjate que no importa mucho si la población inicial está aquí o aquí, ¿vale? ¿Por qué? Si partimos de aquí, lo que va a hacer la población es así, y si partimos de aquí, pues va a llegar un poco más rápido al comportamiento estable, pero el comportamiento a grandes rasgos va a ser el mismo. Además, la población inicial, puedes decir, es inicial en el momento en el que empieza el experimento, pero normalmente ese sistema ya lleva muchísimo tiempo corriendo. No es que si están, yo que sé, midiendo conejos, se hayan criado los conejos en el momento en el que has decidido estudiarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo de estudio, en cuanto llegues a la población esta, si no ha ocurrido nada extraño, la población ya va a llevar corriendo muchísimo tiempo y va a encontrarse en un estado de equilibrio. Así que lo que tú vas a observar casi siempre van a ser estas rectas, las soluciones estables. Pero bueno, a lo que decías, si la población inicial está aquí o aquí, no me importa mucho. Lo mismo, si está aquí o aquí, tampoco. Eso quiere decir que estas son, lo que lo he dicho antes, de forma... Bueno, que son soluciones estables. ¿Por qué? Todo tiende a ella. Da igual que me aleje un poquito de la condición inicial, porque al final, a grandes rasgos, el comportamiento es el mismo. Hay otra solución, que es mantenerse constante, pero es muy inestable. Si me desvío un poco para arriba, tiendo hacia aquí. Y si me desvío un poco hacia abajo, en mi condición inicial, tiendo hacia aquí, que está totalmente distinto, hacia la extinción. Así que aquí hay una bifurcación. Y bueno, son cosas... Ya las veremos cuando lleguemos ahí. Todo esto venía por asíntotas. Por eso se habla muchas veces de comportamientos asintóticos, o en estadística hablamos de funciones asintóticas. Asintótico es cuando ha ocurrido mucho tiempo que ocurre. Bueno, creo que... un poco más de funciones, de gráficas de funciones. Hemos visto lo que son gráficas simétricas, dos tipos de simetría. También hemos visto gráficas con asíntotas, fundamentalmente, bueno, horizontales, verticales y oblicuas. En el ejemplo este que te he puesto de poblaciones, lo que se aparecen eran gráficas horizontales. En ese ejemplo, en el caso de obtener asíntotas verticales, se dirá que la solución explota y es un problema muy gordo en ecuaciones diferenciales. Y otro rasgo que podemos ver es el de la periodicidad. Por ejemplo, puse antes, para ver el primer ejemplo de un comportamiento asintótico, era el de una pelota que
que botaba con disipación de energía, ¿no? En cada bote se pierde una energía en calor, o emitir sonido, en un montón de cosas. Y esa pérdida influye, quiere decir que la energía disponible para alcanzar una altitud máxima es cada vez menor. Así es que para disminuyendo. Y eso, justamente esa disminución con disipación de energía, es lo que lleva casi siempre a que podamos hablar de estabilidad, a que pueda haber estabilidad en sistemas complejos, en sistemas de este tipo, los procesos disipativos. Pero en los procesos más, en los modelos más sencillos que se estudian en bachillerato, en física, se omite casi siempre la disipación de energía y lo que se obtiene son comportamientos periódicos. Si esa pelota, sin esa pelota que lanzo, desprecio las pérdidas de energía, toda la pelota al caer al suelo se comprime un poco y se expande después con la misma energía porque no ha perdido nada, si es que llega hasta la misma altitud, y en vez de ir decayendo se dan siempre cosas así. Esta es una función periódica porque consiste en un tramo que se repite infinitas veces. Este tramo se repite infinitas veces, o este también. Al menor tramo posible que puedas coger para repetirla se le llama periodo. En este caso el periodo es esta, la longitud de esa distancia. Funciones periódicas, hemos visto ya dos, bueno, no las hemos estudiado como funciones, pero hablé de ellas y dije que en funciones las veríamos como periódicas. Y también dije la propiedad fundamental que nos da su periodicidad. Y venía del seno, ¿no? Y del coseno, las trigonométricas. Como, hablando en grados, dar una vuelta, el ángulo este, 2 grados, es igual a 362 grados, ¿no? Igual si sigo sumando, pues 722 grados, igual tal. Pues vemos cierta periodicidad de longitud, justamente 360 grados, ¿no? Cada 360 grados se repiten los valores, porque en realidad tengo el mismo ángulo. Así es que esperamos que la función, cualquier función que dependa de ángulos de este tipo sea periódica. La función seno, dijimos que empezaba en el seno de 0, este es el eje x, este es el eje f de x, igual pongo su fórmula, seno de x. El seno de 0 era 0, perdón, sí, el seno de 0 era 0. Tenemos aquí. Este lado de aquí es el seno y este lado de aquí el coseno. El seno de 0, 0. Partimos. Cuando el ángulo llega hasta 90 grados o pi medios, el valor del seno es máximo, que es 1. Pi medios, el seno vale 1. Vamos a poner aquí el 1. Ya estamos aquí, ¿vale? Ahora empieza a decrecer de nuevo. Aquí el seno es más pequeñito, así que va decreciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta 0 pi medios. Pi. Hasta llegar a pi. Y en pi vuelve a ser 0, ¿no? Este lado de aquí vuelve a ser 0. Esto. ¿Y ahora qué ocurre en pi? Bueno, vamos hacia abajo. Lo que tenemos es que la longitud vuelve a incrementarse cada vez más, ¿no? Cada vez es más grande la longitud de esta. Pero como estamos midiendo hacia abajo, el eje este es negativa. ¿Hasta dónde se agranda? Hasta 1. Hasta que en pi medios partido por 3 pi medios, tiene longitud 1, pero hacia abajo, es decir, menos 1. Y aquí vuelve a subir. Sube hasta llegar de nuevo al 0. ¿Y dónde llega al 0? En 2pi, en la vuelta completa. Vale. Esto es todo lo que le ocurre al calcularle su seno entre 0 y 2pi. Ahora, como hemos dicho,
que después de una vuelta se repite, va a ser lo mismo. Y por aquí lo mismo. Así es que tenemos una función periódica de periodo, esto de aquí, ¿vale? Pi, 2pi. Esto fuera. 2pi. ¿Por qué? Porque es el primer punto, partiendo de aquí, desde el origen, por ejemplo, desde cualquier otro en el que se repiten exactamente las mismas condiciones. Porque dices, bueno, en pi vuelve a estar a la misma altura, si es que se repite de ahí, no. Fíjate que aquí va subiendo y en pi va bajando. Pero aquí está a la misma altura que en 0 y además van subiendo los dos. Y además después se repite, ¿no? Pues luego se... Así es que esto de aquí es la longitud del pin o el periodo. El coseno dijimos que estaba desfasado respecto del seno en pi medios angular. Así que es como si empezase a contar en vez de en 0 en pi medios. Aquí tiene que medir 0, viene de aquí. Ese es el coseno. El que pasa por 0 es el seno y el que en parte del 1 es el coseno. Además vemos que además de ser periódicas, una es periódica par y otra es impar, ¿no? Simétrica par y otra impar. El coseno es simétrica respecto de este eje, así es que el coseno es par, y el seno es simétrica respecto de este punto, así es que es impar. La otra función interesante es la tangente. Hemos dicho que casi siempre que tenga una función de tipo racional o una fracción en la que el denominador se anula, voy a tener una asíntota vertical, bueno, pues el denominador de la tangente, seno de x partido de coseno de x, el denominador es el coseno de x. Y el coseno de x se anula infinitas veces, ¿no? Como es periódica. Para empezar, se anula en pi medios, se anulaba en 3 pi medios, y bueno, sigue anulándose. Bueno, pues lo que se obtiene son ramas así. He dibujado muy pequeña esta franja. Y por aquí lo mismo. Es decir, asíntotas verticales en los puntos en los que se anula el coseno. Otras funciones que hemos visto, exponenciales, bueno, hemos visto cómo calcular exponenciales. La función exponencial f de x igual a elevado a x. Esto se llama exponencial, ¿vale? Cuando la x está en el exponente. Si está en la base se llama potencia. Una función potencial que es un caso particular de una polinomial. Este tipo de funciones con a positivo lo que tiene es, bueno, son siempre positivas, así que están siempre por el eje, la parte del eje y positivo que va desde aquí hasta arriba, nunca cortan hacia abajo. Para valores muy pequeños de x, para valores muy pequeños quiero decir negativo. Bueno, vamos a empezar por 0. Cualquier número elevado a 0, distinto de 0 es 1, así que todas tengan la base que tengan pasan por el 0, 1, x0 y 1. Y bueno, crecen muy rápido.
Aquí no hay ninguna asíntota, ¿vale? No es que esté cortada por aquí, por una recta así. Si sigo dibujándolo, la corta. O sea que no hay asíntota vertical. Y hacia la izquierda, bueno, lo que tengo son números negativos, ¿no? Si le doy valores de x negativo, lo que tengo es a elevado a un número negativo y a elevado a menos n, recuerda, ¿no? Que era igual a 1 partido a elevado a n. Así que al incrementar, al darle un valor negativo muy grande, lo que estoy haciendo es 1 partido a elevado a un número positivo muy grande. Es decir, repartir 1 entre un número muy grande es casi 0. No sé, que estoy obteniendo hacia la izquierda valores cada vez más cercanos a 0. Por aquí sí que tengo una asíntota horizontal, cada vez más cercana a 0. Vale. Estas son las de este tipo, las de a elevado a x. Si en vez de a elevado a x tengo a elevado a menos x, pues tengo el comportamiento inverso, ¿no? La parte grande es la que el x es negativo y la parte que se acerca a 0 en la que el x es positivo. Voy a poner más. A elevado a x, aquí tengo una exponencial negativa, en b, por ejemplo, elevado a menos x, y ya está. Las logarítmicas son de esta forma. Aquí sí. Hemos dicho que el logaritmo empieza en 0. No puedo calcular el logaritmo de algo más pequeño que 0, algo negativo. Y de la definición, bueno, tampoco puedo calcular la de 0, ¿no? Pero el logaritmo en base a lo que sea, igual al logaritmo en base a de x. Bueno, pues eso, si le doy a x el valor 0, que no puedo dárselo, pero sí, vamos a ver qué pasaría muy cerca. Pues busco un número tal que elevar a ese número me dé 0. Bueno, si recuerdas el ejemplo anterior, al elevar cualquier número a un número muy grande negativo, daba cada vez más cercano a 0, ¿no? Así es que espero que por aquí me pase lo inverso. Que empiece por aquí muy abajo, casi por menos infinito. Y empieza a subir, corta el eje x. ¿Dónde lo corta? Bueno, pues lo corta cuando y es 0. El logaritmo de qué... el logaritmo de qué número es 0. De 1, ¿no? Porque hemos dicho que cualquier número a elevado a 0 es siempre 1. Así que el logaritmo en base a de 1 es 0. Da igual el a que ponga. Cortan siempre ahí en 1. Y ahora sube. Sube, pero llega un momento en el que parece que se estanca. El crecimiento sigue creciendo, no llega a ser una asíntota, pero se estanca. Al principio crece muy rápido, y después el crecimiento se va ralentizando. Por eso viene muy bien el logaritmo para representar a escala magnitudes que cambian mucho. No sé. Bueno, se queja mucho en estadísticas de tipo sociales cuando te ponen algo así. Pero es porque están malos. Muchas veces en la representación gráfica dice escala logarítmica. Y puede decirte, vamos a poner, la esperanza de vida y países. Te lo relaciona. Aquí un país con una esperanza tal. Ponte que esto es Estados Unidos. Y te dice, Estados Unidos, España, por ahí, creo que España está un poco más alto. Y te dice ahora Sierra Leona, y solamente un poquito más bajo. Dice, esto parece irreal, ¿no? No te dice escala logarítmico. Eso quiere decir que en los valores muy pequeños crece rápido, y conforme vaya aumentando, en valores muy grandes la diferencia va a ser más pequeñita. Entonces da la falsa impresión de homogeneidad. No es manipular ninguna información siempre y cuando se aclare y no tenga como objetivo manipular. Es una cosa muy útil la representación en escala logarítmica, pero también se utiliza con
en momentos en los que a lo mejor no debería utilizarse, porque sin utilizar escala logarítmica saldría algo así. Y sería mucho más gráfico, más representativo, en este caso, no usar la escala logarítmica, que sí. Eso de todas formas, una anécdota se va del tema de funciones. Vamos a ver, por último, composición de funciones e inversas. De hecho, no voy a hablar solo de funciones, sino de aplicaciones en general. Tengo un conjunto A, una aplicación que me lo lleva en B, y de B voy a coger otra G que va a C. ¿Bien? Bueno, puedo juntarlas y coger y de A a C juntando F con G, ¿no? Voy primero así, esta vez, con F, y de aquí pues aplico G. Así que lo que estoy haciendo es aplicar G al resultado que me ha dado F. Evalúo G no en X, sino en F, el resultado que me ha dado F de X. Esto de aquí se le llama así, F compuesto con G de X. Se llama composición de funciones. Por ejemplo, si F de X es 3x cuadrado y G de X es raíz cúbica de X, si hago esto, G compuesto con F de X, lo que tengo que hacer es aplicar G en F de X. Es decir, sustituir en G la X por F de X. Sustituyo esta X en G por F de X, que es esto de aquí. Lo que me queda es raíz cúbica, pero en vez de X, de el número de aquí. Puedo componer en el otro orden. No siempre es posible. ¿Por qué? Componer en el otro orden significaría ir de B a C, ¿no? Sí, que sería aplicar G y después aplicar F. Así que necesito, para hacerlo en el otro orden, que esto y esto me coincidan, ¿no? Bueno, con funciones reales, que es el caso este, casi siempre voy a poder hacerlo. Pero en el caso general muy pocas veces va a tener sentido cambiar el orden. Así que vemos que no es una operación conmutativa, ni mucho menos. No es solo que no dé el mismo resultado al cambiar el orden, sino que puede ser que al cambiar el orden no tenga ningún sentido lo que esté haciendo. Cuando sí lo tenga, aquí, pues voy a hacer aquí esto. G. Esto se les reverte como se escribe, esto es G compuesto con F. De X es F, evaluarla en vez de en X, en G de X. Es decir, en la expresión de F, en vez de poner X, poner toda la G. Esto nos da 3 por, en vez de X, X cubo, raíz, perdón, en vez de X es raíz cúbica de X. Y al cuadrado, que son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, sí, son distintas porque aquí el 3 está dentro y aquí fuera. Así que no, para empezar, no tiene por qué poder componerse en los dos sentidos, en los dos órdenes. Y además, si se puede cambiar el orden, tampoco tiene por qué dar la misma cosa. Voy a poner otro ejemplo de composición. Y voy a componerlas. En la expresión de F sustituyo X por G entera, así que raíz de X todo al cuadrado. Bueno,
calcular un número su raíz y después elevar al cuadrado es como no hacer nada. Esto es x. Tengo que tener aquí cuidado de que x es un número positivo. O sea que aquí tampoco van a coincidir los demás. Bueno, sí. Sí, porque justamente la imagen de estas son las positivas. En el otro orden. En g sustituyo x por f entera. Así que sustituyo x por x cuadrado. Y esto es igual a... Cojo un número, lo elevo al cuadrado y le calculo la raíz, es el mismo, ¿no? Voy a limitarme a números positivos, porque si no lo que tendría que poner, que eso tampoco creo que se preocupe mucho en bachillerato, pero si no universidad es el valor absoluto de x, que ni siquiera he dicho lo que es. Bueno, lo voy a aclarar ahora. El valor absoluto de x, de hecho, a veces se define así, como la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Y qué quiero poner aquí? Bueno, he dicho que la raíz cuadrada y el cuadrado se van y me queda x. No exactamente. Si x es negativo, lo que me queda aquí no es el mismo x, sino cambiado de signo, la parte positiva, ¿vale? Por ejemplo, menos 2 al cuadrado es 4, la raíz cuadrada de 4 hemos dicho que es la positiva, 2, así que en vez de menos 2 nos ha quedado 2. Y eso es lo que se llama el valor absoluto. El valor absoluto del número es quedarte con la parte positiva solo, quitarle el signo. Bueno, en realidad, si el número es positivo, dejarlo tal cual, y si es negativo, cambiarle el signo. Pero me olvido de eso por el momento. Me imagino que el dominio son los positivos. Así que vemos que aquí, al componer en los dos sentidos, nos da lo mismo. Y además, vemos que nos da no solo lo mismo en un sentido que en otro, sino que nos da justamente a lo que le aplicábamos, ¿vale? Esto recuerda que representaba x era un número cualquiera, con un elemento cualquiera del primer conjunto, que iba a sufrir unas transformaciones, que le van a hacer f y después g. Bueno, pues significa que metes un número x, le haces las transformaciones y al final lo que obtienes es el mismo número que le habías metido al principio. Esto es como la función, en vez de f y g lo voy a llamar h, que cada número le lleva el mismo, ¿no? Sin hacerle ninguna transformación. A esto la habíamos llamado la identidad. Bueno, pues cuando tengamos este caso, dos funciones que al componerse en los dos sentidos nos dé la identidad, decimos que una es la inversa de la otra. De la misma forma que decimos que el inverso de 3 es un tercio. ¿Por qué? Porque al multiplicar 3 por un tercio nos da la identidad para el producto, que el 1, bueno, el elemento neutro el 1, ¿no? 3 por un tercio es 3 partido 3, que es 1. Bueno, pues en este caso decimos que f es la inversa de g, o que g es la inversa de f, y se escribe así: g es igual a f a la menos 1. Aquí hay que tener cuidado, yo que intenté usar esta notación y después lo corregí en el vídeo anterior, porque si recuerdas con exponentes, cuando hablábamos de potencias decíamos que a elevado a menos 1 era igual a 1 partido a. Y sin embargo aquí no estoy usándolo en ese sentido. Aquí cuando utilice potencias con funciones, quiere decir, me estoy refiriendo no al producto de funciones. Cuando pongo por ejemplo f al cuadrado no es f por f, sino f compuesto con f. Si pongo f al cubo es f compuesto con f compuesto con f. Así es que lo que tengo aquí es la inversa, pero no la inversa para el producto, la inversa para la composición. Con funciones, cuando haya un menos 1, casi siempre se está refiriendo a inversa para composición. A buscar otra función, de modo que al juntarlas deshaga la transformación que he hecho f, ¿vale? Que en realidad es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Aquí g hacía la raíz cuadrada y f la deshacía, elevaba al cuadrado, o aquí al revés. F eleva al cuadrado, ¿vale? Ha transformado x en su cuadrado, y g lo que hace es deshacerlo, hacerle la raíz. Bueno, pues la función que deshace lo que hace la otra es su inversa. No todas las funciones tienen inversas, y una pregunta es cómo encontrar la inversa de una función, ¿no?
la forma algebraica de una función, la expresión algebraica. No siempre se puede, porque no todas las funciones tienen inversa, muchas tienen inversa y es muy difícil encontrársela, o directamente es imposible encontrar una función, una forma de esta forma algebraica explícita que nos la dé. Pero en otros casos sí se puede. Esta de aquí, f de x igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, pues en vez de usar f de x, lo que hago es llamarla y. ¿Sí? Que habíamos, sobre todo en la primera parte, me insistido en que se podía intercambiar y por f de x. Muchas veces usas. Ahora lo que se hace es intercambiar las variables. Intento dejar, aquí está la y despejada. Todavía no he hablado de ecuaciones, pero esto despejada quiere decir en una igualdad que está sola. Aparece aquí la y sola y en el otro miembro de la igualdad, este es el primer miembro, el segundo miembro. En el segundo miembro no aparece la y. Es que está aquí aislada, sin ninguna cosa que la opere, y no aparece en ningún otro sitio. La x no está despejada porque la x la está operando la raíz cuadrada. Bueno, pues para calcular inversas lo que se hace es despejar la x, si se puede, y una vez que esté despejada, intercambiar los papeles. Es decir, a la x llamarla y a la y llamarla x. Bueno, para deshacer una raíz cuadrada, lo que hago es elevar al cuadrado aquí y aquí, ¿no? Porque el cuadrado de una raíz cuadrada se me va. Así que elevo al cuadrado aquí, y al cuadrado es igual a raíz de x al cuadrado, y al cuadrado es igual a esto, y esto se me va, justamente por eso lo he hecho a x. Bueno, ya tengo aquí la x despejada, y ahora intercambio papeles. Pues llamo a x y a y x. Lo que tengo es y es igual a, en vez de y al cuadrado, x al cuadrado. Pues esta es la función inversa, ¿vale? Esto es f, si eso era f de x, esto es f a la menos 1 de x. Que es lo que teníamos antes, ¿no? Que la inversa de la raíz cuadrada era x cuadrado. Bueno, este caso era muy fácil, hay otros que puedes practicar. Y el último problema es en la composición. Casi siempre vamos a ver que lo interesante no es, dadas dos funciones, juntarlas, sino dada una función, intentar descomponerla como composición de dos. ¿Por qué? Cuando derivemos, vamos a ver que vamos a conocer la derivada de unas funciones elementales, de unas funciones muy básicas, y hay infinidad de funciones que se pueden construir a partir de esas. Entonces no podemos saber derivar todas, no podemos tener una tabla que incluya a todas las funciones, y lo que hacemos es descomponer una función, todo lo compleja que quieras, como composición de unas funciones simples. Así que ese problema lo repasaremos más tarde, pero aquí eso solo lo comento como motivación para que no parezca que esto que estoy haciendo aquí es una tontería que se puede olvidar. Por ejemplo, esto de aquí. Voy a llamarla h de x igual al seno de 3 por e elevado a x. Y quiero descomponerla como dos funciones que hayan sido compuestas. Bueno, pues veo aquí que esto, el 3 elevado a 3 por e elevado a x, ahí está dentro del argumento del seno de x, ¿no? Es decir, que si llamo f de x al seno de x y g de x a lo que hay aquí en lugar de x, lo que tengo que poner para obtener eso de ahí, es decir, a 3 por e elevado a x, pues ya está, h, lo he descompuesto como la composición de estas dos, ¿no? Como f actuando en vez de sobre x, sobre g. Otro ejemplo. Esta de aquí. Bueno,
tengo varias opciones. Puedo decir una función va a ser esta, seno de x, y la otra va a ser raíz cuadrada de 3 partido 2x. O puedo decir una función va a ser todo esto de aquí, y la otra va a ser la raíz cuadrada de x. Otra opción es, de hecho es la que nos va a ser más cómoda después, en vez de descomponerla en 2, descomponerla en 3. Una va a ser la raíz, otra va a ser una fracción y otra va a ser el seno de x. Así es que la descomposición no es única, lo único que necesitaré después es descomponerla en cosas que sepa derivar. Cuanto más mejor, pero más fina la descomposición, pero puedes hacerlo de muchas formas. Lo importante es saber reconocer a simple vista que las opciones que tienes. Por ejemplo, aquí hemos dicho una opción es la primera. Voy a llamar f de x al seno de x, y entonces g de x va a ser por lo que queda sustituyendo en vez de seno de x, x. La raíz cuadrada de 3 partido 2x. ¿No? H es igual a g actuando en vez de en x en f de x. Bueno, esto creo que era todo lo... no. Bueno, sí. De continuidad hablo después, en la siguiente serie, en la de matemáticas universitarias. Pues esto es todo lo que quería ver de funciones. Hay muchísimo más que veremos en su momento. Y lo siguiente va a ser ecuaciones y álgebra, un poco de geometría del plano y del espacio, de vectores y rectas y planos. Y inecuaciones.